Hoy en la actualidad, en España, como en otras partes de la Tierra, está muy en boga, muy, digamos, en moda, el que la mayoría de los españoles estén muy mezclados y unidos al tema político. Es decir, hubo un tiempo, mucho tiempo atrás, tanto en España como en otras partes del mundo, que la gente no era tan adicta a los debates políticos. O sea, la gente sí votaba, en Norteamérica sobre todo, ¿no? En Inglaterra, por una política, pero claro, esa política era siempre, como siempre, precedida de los grandes magnates que son en realidad, en parte, los que financian a la llegada de los políticos al poder. Pero hoy en día, pues de medio de los medios televisivos, medios periodísticos, revistas y tal, la gente se ha hecho muy aficionada a la política. O sea, hasta los jóvenes en las escuelas, pues tienen ya un concepto bastante cercano a lo que significa ser un político. O sea, que tienen conocimiento de qué es un debate político, qué es un programa político, qué promesas hacen los políticos, etcétera, cosas así, ¿no? Y la gente, pues antes de votar, pues ya tiene debates en televisivos, políticos, el pro y lo contra, las ofertas y demandas, etcétera. O sea, la gente está muy unida a la política. Pero generalmente, digo generalmente, sin excusar a nadie, los políticos en todos los países del mundo son personas imperfectas. Y significa imperfectas que al no llegar a la perfección en ninguno de los campos, ninguno, pues pueden ser mejores o peores que en otros. Pero al final no llegan nunca a alcanzar las promesas electorales que han prometido por ciertas dificultades, por ciertos problemas, tanto nacionales como económicos, como muchos factores que uno puede hacer promesas de cambiar ciertas leyes o hacer el bienestar para que es el tema político central, el bienestar a la nación, de hacer más escuelas, más hospitales, más modernos, etcétera, programas políticos, programas de ofertas de lo que van a hacer en el caso de llegar al poder y tal, que generalmente, en todos los casos, no se cumple al 100%. O sea, porque luego hay incidentes que llegan, también está la oposición política en el cambio de gobierno, que siempre quitarán prestigio y valor al que está de turno. Entonces, eso ocurre. Tanto luego, cuando cambie de poder, el otro hará lo mismo. Es decir, siempre la oposición tratará por todos los medios, y ya digo, no hablo de izquierda o derecha, sino en concepto general. La oposición dirá que lo que hace está mal, que se ha equivocado en todo, que ellos lo harían mejor, que no es posible. Entonces, ese debate político es constante. Y los medios, la gente queda impresionada, ¿no? Por ver que siempre la oposición en cualquier campo, de la izquierda o derecha, da igual. Pues hará el máximo de presión para decir, se han equivocado, estos políticos no sirven para llevar a la nación hacia la gloria, y nosotros lo habíamos prometido y esta hora se han equivocado en todo allí. O sea, ahora ese debate es constante, es constante. Entonces los políticos quieren asumir su responsabilidad, tanto los de turno como la oposición, para mantenerse al día en el campo de la política de la cual viven, ¿no? Y de la cual, en muchos casos, pues hacen carrera. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente, los políticos, generalmente, quiero decir, no estoy hablando de este o lo otro, no. He dicho muchas veces, como en todas las naciones, en la política es lo mismo. Hay gente buena, muy buena, y hay gente que no es tan buena. Pero eso es general. General, si una nación o un gobierno en la tierra actual pudiera tener la posibilidad y la oferta de hacer todo muy bien y perfecto, creo que no solo ese país, el mundo entero votaría por ese partido, porque lograría esos logros tan impresionantes que promete en las campañas electorales. Pero desgraciadamente la imperfección, la sujeción, digo, a ciertos asuntos, vamos a poner que viene una pandemia, que viene una crisis mundial, que aparece una guerra en cada sitio, eso cuesta mucho dinero a todas las naciones. Entonces no puede llegar a cumplir lo que promete, aunque quiera. Pero ahora voy a decir algo para que tengan una idea de qué va a pasar, y sobre todo en España. Generalmente, vuelvo a repetir, los políticos, quiero decir, no desprestigio nunca a nadie, respeto. O sea, no voy a juzgar a este o al otro de más allá. Porque ahora
a cualquiera de la persona que ha votado a un político, que se ponga a leer la política. A ver cómo lo lleva. ¿Qué significa? Para que tenga una idea, en España que habrá 50 millones de habitantes más. ¿Usted se imagina tener un control de 50 millones? Que 50 millones de habitantes tengan un salario digno, aunque no hayan trabajado en su vida. Pasa eso. Que tengan unos servicios de seguridad social, que tengan hospitales, que tengan los niños escuelas, que tengan carreteras viables, que tenga una policía que controle la criminalidad en la tierra, que tenga... Bueno, eso cuesta sudores y trabajo y esfuerzo. Que tengan un control de carretera, que tengan un control en los aeropuertos para que no pase la droga, que tengan un control de la criminalidad, pero eso no es un juego de niños. Eso, y ahí hay digamos, un esfuerzo unido de mucha gente. Ser un político no es cosa fácil. No es cosa fácil como una vez los debates políticos, uno se piensa que si yo estuviera, pues si usted estuviera, sería un perfecto fracaso, porque realmente los políticos tienen ya experiencia. Muchos han estado en otros partidos, tienen experiencia, falta mucha experiencia y saber lo que tienes entre manos. Ahora pondrían a cualquiera de la calle que dirá, yo lo haría mejor y tal. Y le pones y al día siguiente, digamos en el caso, vamos a ver, en España, llegaría la crisis más grande de todos los tiempos, ¿no? Y el tío intentaría hacerse rico y robar lo que pueda, irse y decir, no, he fracasado, pero ahora yo... Los políticos. Voy a decir, es un tema. Los políticos, ya, esto le va a parecer extraño a la gente, los gobiernos. Estoy hablando de España y de otras partes del mundo, da igual. Siempre me voy a enfocar en España porque en España, con la ayuda de Dios, voy a sacar cosas grandes. Los gobiernos, dice en la Sagrada Escritura, la Biblia es el libro de Dios. Entonces, lo que dice la Biblia no es un pensamiento filosofal o de algún profeta por ahí, o de algún personaje que piensa que en aquel tiempo es el libro de Dios para la humanidad, para nosotros. Entonces, Dios da un sentido a la política. ¿Y qué dice Dios de los gobiernos o los políticos? Vamos, sea de cualquier país. La Biblia generaliza todo. O sea, no está diciendo los gobiernos que hay en España, o los gobiernos que hay en Japón, los gobiernos que hay... No, los gobiernos. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice esto siguiente. Ahora piensen, mediten en lo que dice. Y es la palabra de Dios, es lo que dice Dios de los políticos. Toda alma, o sea, todo ser humano, toda alma esté en sujeción, claro, en su propio país, a las autoridades superiores, a los gobiernos, a los políticos. Porque dice la Biblia, no hay autoridad a no ser por Dios. O sea, porque Dios coloca, dice el texto, a los gobiernos en sus posiciones relativas. Porque hoy está aquí, mañana cambia de gobierno, está el otro. Dios coloca en sus posiciones relativas, no son estables, constantes. Dice, porque son ministros de Dios. Por eso llaman la espada. Por eso llaman la espada. O sea, los gobiernos, los militares, los policías, los servicios de seguridad, los servicios secretos, los servicios de aduana, los servicios que sea. Llaman la espada, son autoridades. Porque son ministros de Dios. O sea, cualquier militar, cualquier policía, cualquier servicio de seguridad, cualquier político, son ministros de Dios. O sea, que Dios los coloca en su representación. Porque Dios es el que coloca a los gobiernos para que hagan justicia, porque una nación que no tuviera una política estable sería un caos. Sería un caos, la criminalidad ganaría, haría un infierno a la nación. Como ha pasado muchas veces, sea en El Salvador o sea en otros países, ¿no? Son ministros de Dios, por eso llevan la espada, para castigar el mal y premiar el bien. Por eso, dice el texto, si alguien se opone a estos gobiernos puestos por Dios, se está poniendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. O sea, hay que tener cuidado porque los políticos son, digamos, ministros de Dios, son hombres y mujeres que luchan por el bienestar de la nación, para llevar a la nación su gobierno, para que haya autoridad, para que haya justicia, para que haya policía, para que haya servicios de seguridad, para que haya hospitales, para que haya paz. No son perfectos. O sea, hay políticos que pueden hacerse corruptos, más o menos, que no obran lo que han prometido. Da igual. Pero por lo menos hay un gobierno y hay un orden. Dentro, en posición relativa, como dice la Biblia. Hoy están aquí, mañana no funciona. Dios pone otro gobierno. La gente no ve a Dios, no ve una voz del cielo que dice tú. Pero ese impulso que da a esos personajes, hombre y mujer, para llevar la política, para llevar la nación, es algo impulso del corazón que no es humano. Dios le impele para que esté en un puesto relativo y haya un orden. Hasta que Dios coloque su gobierno, haya un orden en todas las naciones. Ahora, voy a decir algo interesante, que algo que le va a sorprender a mucha gente.
Y me voy a hacer mención a mí, pero no para jactancia. No soy ni voy a ser un político. Respeto a todos los políticos. Yo soy español y soy alemán también, hispano-alemán. Respeto a todos los políticos. En Alemania, en España, unos políticos son de una manera, es una nación, por ejemplo, la nación española es una nación, somos latinos, somos de otro carácter, más alegres, más vivarachos, más voceros, más lo que sea. Somos el país del sol, España, la Costa Brava, Costa del Sol, las Canarias, Barcelona. Somos un carácter diferente, somos latinos, somos hispanos, somos muy vivos debido al clima, debido al pasado, debido a la historia de la humanidad. En Alemania son más serios, más concretos, más, digamos, trabajadores, más honestos en muchos campos, ¿no? No quiere decir que el alemán sea perfecto, ni mucho menos. Pero quiere decir, cambia, pero por eso Dios coloca unos gobiernos en un país de una manera que lleve el concepto de esa nación para llevarla bien. Y en España, pues no cabría digamos, un ministro alemán, que son serios, son honestos, son rígidos en cualquier cosa y son verdaderos. Y en España son alegres, vivarachos, a veces se pierden los nervios, insultan uno al otro, pero por lo menos luchan para que por lo menos el país siga adelante. Ahora yo voy a entrar en acción. Es decir, no, digo esto que no voy a ser un político, no lo soy. Dios no me ha nombrado político a mí. Pero y van a extrañar esta frase muchas veces, el extraño que dirán que locura. No, 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 ya verán cómo no. Sí, vengo predestinado, digamos, profético, por la palabra de Dios, el gran monarca profético. Hay muchos escritos, muchos, que claro, desgraciadamente hay ciertas circunstancias que el Internet solamente es accesible para ver esa información. Es decir, que hay múltiples profecías medievales que anuncian que el tiempo de fin en España aparecía un personaje mítico, un gran monarca, no un monarca cualquiera, un gran monarca, que haría grandes cambios, que revelaría muchos descubrimientos, que haría grande la nación española, que sería incluso al final denominado monarca europeo, porque llevaría los descubrimientos, la grandeza de España hacia las partes más lejanas de la tierra. El gran monarca. Un gran monarca que revelará todos los misterios, todos los enigmas. Yo, gracias a Dios, tengo esa cualidad. Dios me ha dado ese don. No soy Superman, no llevo cristonita conmigo. Dios me ha dado esa cualidad de niño ya. De niño yo tenía un cerebro, y lo tengo más extenso todavía, de que yo, por ejemplo, parece eso increíble, que yo veía rocas en muchos lugares y yo podía percibir que hay dentro el cuerpo. Pero ¿por qué lo sabía? Yo no lo entendía, yo lo entendía así, aquí hay cuerpos. Y yo veía rocas con unos códigos, unas señales en la roca. Yo decía, aquí han dejado esta señal para que se puedan captar esta roca desde la distancia. O yo veía dónde había dinosaurios, o yo sabía dónde estaba la cueva de Hércules, o yo sabía dónde estaba el arca de la alianza. Y yo sabía, y lo sé, claro, pero yo no puedo explicar con palabras simples, sencillas, de que, de que, de que cómo yo sabía eso. Pero es igual que para que den una idea, los cristianos primitivos, el cristiano primitivo, cuando dice la Biblia, el Espíritu Santo es la energía que Dios da para estas cosas, el don que Dios da. Es una energía que transforma el cerebro y emite en las neuronas mucha información de cosas que no ha visto nunca, pero que las sabe. Porque es, como digamos, una información que ha sido, vamos, injertada, digamos, de una manera ordinaria en el cerebro. Entonces, como gran monarca, la misión mía es revelar misterios. Revelar misterios significa una cosa, una acción que se extenderá por toda la tierra. Porque revelar misterios que serán muy extraordinarios, vamos a poner lo que he dicho siempre, que hay mucho más, pero en España, empezaré de todo en España, gigantes, nefelín dentro de rocas. Y hay muchos, incluso debajo de catedrales y de iglesias, y digamos monasterios medievales católicos, y lo saben. Revelar dinosaurios en túneles, en diferentes túneles secretos hay en España, túneles grandísimos, dinosaurios en estado de dinosaurio. Revelar la cueva de Hércules, donde está la mesa de Salomón, un cronovisor inmenso y dos gigantes, dos robots que protegen la mesa de Salomón, para que nadie extraño, a no ser que sea yo, entre. Porque claro, los reyes de España en Toledo capital ponían un candado en la puerta. Había las leyes que Salomón había dejado, y el pueblo más antiguo, digamos, la colonia más antigua de judíos está en Toledo, precisamente, la más antigua de Europa de todos los tiempos, dejada por Salomón, para cuidar de la cueva de Hércules. Y allí, pues, ponían un candado los reyes, hasta que Rodrigo en el año 70 entonces no le puso, porque la aventura de Rodrigo, el entusiasmo de ver qué había dentro, dijo, no pongo un candado, yo entro ahí a ver qué hay, por curiosidad, y perdió España durante 700 años de invasión árabe, de castigo, porque tenían que esperar que yo entrara, ahora ya entraré,
pero ya los candados están rotos. Sencillamente entraré con una comisión grande de abogados, de periodistas, de gente, y se sorprenderá la gente de ver una mesa gigantesca. Como decían los árabes y los judíos que habían visto Salomón, que tenía una meja, decía un espejo mágico, que había cosas del pasado y del futuro, un cronovisor, para que se vea y se testifique toda la historia de la humanidad, los crímenes, atrocidades que nunca se dio a la luz pública por ser prominente. El arca de la alianza, sacaré, y el cuerpo de Noé y su familia en España, lo sacaré. Se fueron desde la Ararat traídos a España. De hecho, dice la leyenda de Toledo que un hijo de Noé fue traído, no vino con camello desde la Ararat a Toledo, cuando después del diluvio no había nada más que barro y escombros por toda la tierra. Le trajeron a fundar Toledo, un hijo de Noé, cuya mujer se llamaba Tarsis, el nombre original que se dio a España después del diluvio de Noé. Sacaré muchas cosas, sacaré. ¿Qué significa esto? Y hablo lo más importante, luego habrá más, mucho más. Pero hay que empezar en España, en algún sitio. No voy a empezar en el desierto del Sahara o en Antártida o voy a empezar en el Polo Norte. En España, donde España en todos los tiempos pasados fue un país privilegiado, un país donde todas las culturas antiguas, Toledo, sean los romanos, árabes, judíos, mozárabes, normandos, todos en Toledo. Porque era un imán de atracción mundial para todos los prominentes o gobierno de la antigüedad. Bien, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con España? No soy un político, lo repito muchas veces, no voy a ser un político, pero soy, digamos, un gran monarca, un gestor, un descubridor que hará posible el ayuda a la política que esté de turno, me da igual, para que España sea un país revolucionario grandioso. Porque la atracción turística que atraerá medio mundo esto a España, claro, vendrán periodistas de todas las televisiones del mundo, periódicos de todo el mundo, todos los políticos del mundo, tendrá una atracción impresionante, un cambio mundial de ver que hay gigantes, los Nefelín, que habla la Biblia de ellos. En el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, la atracción de millones de ángeles a la tierra convertidos en humanos artificiales, y que tuvieron gigantes en relación de ángeles con mujeres, y dinosaurios. Será impresionante, eso se conmoverá el mundo entero. Lo cual quiere decir que aparte adicionalmente, luego se crea el Arca de la Alianza, luego se crea la Cueva de Hércules, que eso desbordará el entusiasmo del mundo entero hacia España, lo cual los políticos, vuelve a ser el ayuda que se tendrán de mí. No voy a ser un presidente, voy a ser un gran monarca, lo soy ya hace tiempo. Entonces esa aportación para que la gloria de España se haga manifiesta y será una explosión de emociones porque todo el mundo, en la parte más lejana de la tierra querrá venir a España y será una expresión de emoción, de grandeza, porque la transformación de la historia del mundo será grande. Todo lo pasado se tendrá que borrar, porque todo lo que se ha escrito, el 90% no vale para nada. Han sido teorías, suposiciones, guerras, batallas, misticismo, filosofías, pero se verá la verdad. ¿Y qué más cosas? El gran monarca, vuelto al gran monarca, pues España tiene un monarca, ¿no? Monarca, el señor Felipe, la señora doña Leticia, etcétera. Pero generalmente, y hablando, digamos, en plata, un monarca, como manera de Salomón, sería o debiera de ser un personaje central, digamos, no político también, pero que tendría que hacer la grandeza de atraer, engrandecer y glorificar a su nación, lo cual no ha sucedido. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, pues sí, la corona de Inglaterra se han hecho ricos ellos, pues, castillo, casi, pero la nación de Inglaterra no es precisamente una nación poderosa en ningún concepto económico. España sucede lo mismo. España ha habido, sí, un gobierno bueno, malo, regular, un gobierno, pero que la grandeza de la monarquía no se ha visto por ningún sitio, ¿no? Pero, ¿qué os sucede? ¿Por qué yo seré establecido como una monarca? ¿Creen que va a ser depresión humana? Que yo, porque va a ser estos descubrimientos, bueno, pues ahora el señor Canosai se va a ver la línea genealógica de su país desde el rey italiano, Alberto Canosai, dice, pues es verdad, su línea fue... Será algo más grande todavía. Porque una vez más, como dije al principio, los gobiernos son puestos por Dios en sus posiciones relativas, que no están siempre igual lo mismo, cambian, si no funciona. Pero ¿y los monarcas? Voy a leer literalmente de la Biblia quién pone a los monarcas. La casualidad, la tarjeta familiar, el pueblo. No, Dios. Fíjate, perdón, voy a leer un texto en la Biblia, en el libro de Daniel, y ahí verán qué dice el libro, en la Biblia, el libro de Dios. El libro de Daniel, capítulo 2, versículos 21 y 22, ¿qué dice de los reyes? ¿Quién los pone? Dice, capítulo 2 de Daniel, versículo 21 y 22, dice:
habla de Dios. Y él, habla de Dios, está cambiando tiempos y sazones, removiendo, quitando, claro, reyes y estableciendo reyes, dando sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el discernimiento. O sea, quién quita a los reyes? Dios. ¿Quién los pone? Dios. ¿Quién da conocimiento? Dios. Para cambiar cosas y para hacer grandeza. Y sigue el 23, el versículo. Él está revelando las cosas profundas, los enigmas y misterios, lo que haré yo, mi trabajo, y las cosas ocultas. Y sabe lo que está en la oscuridad, y él de veras mora en la luz. En otras palabras, ¿qué he leído? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios coloca a los gobiernos, que Dios coloca a los reyes y que a estos que los coloca Dios les da sabiduría, conocimiento, grandeza para obrar y sacar a luz todo lo que está oculto y escondido. Haré de España, con la ayuda de Dios, siempre os digo, una nación superpoderosa. Como Salomón, cuando Dios le hizo rey de Israel, hizo de Israel una nación poderosa. Decía que en el tiempo de Salomón todo Israel eran ricos, que el oro y la plata eran como las piedras, que todo, no había pobre, todos tenían en sus sótanos sacos de oro y tal, porque incluso dice la Biblia en el libro de Reyes, capítulo 10, que venían naves de taxi, naves voladoras aquí de Salomón en España, y venía a España cada 3 años y se llevaba toneladas de oro hacia Israel, haciendo rico de Israel, curiosamente, con el oro de taxi, con la nave de taxi de España. Luego yo, a la semejanza de Salomón, haré rico a España, tanto con el oro de España, que hay mucho por sacar, como el oro de Israel también. Porque los banqueros más grandes del mundo, los más populares, los Rockefeller, los Rothschild, son judíos. O sea, hay un paralelo idéntico a Salomón y Alberto González Monarca. Así que respeto a los gobiernos, los respetaré, los apoyaré siempre, porque no soy un político, soy neutral en la política, porque prefiere que el pueblo, bajo su responsabilidad, vote a quien piensa que le va a gobernar mejor. Pero yo soy puesto por Dios, como el gobierno, y apoyaré al pueblo de España, porque luego se extenderá eso hacia Europa y hacia el mundo entero. Esas son las profecías. Así que España, con el gran monarca, o sea, conmigo, va a ser un cambio mundial como nunca ha conocido, ni conocerá España ni el mundo entero.